Lo que dijo el purgatorio sobre las almas olvidadas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que les sucede a las personas después de su muerte? Muchas religiones hablan del cielo, del infierno y, en el caso del catolicismo, también del purgatorio. ¿Pero cuál sería este lugar? ¿Y qué tiene que decir sobre las almas que nadie más recuerda? Imagine que la vida es como un gran viaje en autobús. Estamos todos en este autobús, viviendo nuestros días, haciendo nuestras cosas. Cuando alguien muere, es como bajarse del autobús en una parada. Algunos van directamente a un lugar hermoso, el cielo, otros a un lugar malo, el infierno, y algunos se detienen en algún punto intermedio, el purgatorio. Es como una sala de espera, donde la persona permanece hasta que esté lista para seguir adelante. El purgatorio no es un castigo eterno, como el infierno. Es más como limpiar. ¿Sabes cuando sales de casa desordenada durante mucho tiempo, antes de recibir visitas? ¿Necesitas ordenarlo todo? El purgatorio sería esta vez para poner en orden lo que estaba sucio en el alma. Cosas como errores que cometió la persona, heridas que no resolvió o arrepentimientos que no pudieron solucionar. Pero, ¿qué pasa con las almas olvidadas? Son esas personas de las que, después de morir, nadie se acuerda. Podría ser un pariente lejano al que nadie visitó, un vecino solitario o incluso alguien que vivió hace mucho tiempo y fue borrado de la memoria de las personas. El purgatorio habla de ellos de manera especial. 1. El purgatorio es un lugar de espera, no de olvido. Imagina que le prestas un libro a un amigo, pero este tarda años en devolvértelo. Mientras tanto, el libro está guardado en algún lugar, esperando. El purgatorio es así, las almas permanecen allí hasta que estén listas para seguir adelante, aunque nadie aquí en la tierra se acuerde de ellas. Pero lo interesante es que, aunque olvidadas, estas almas no están abandonadas. Dios no se olvida de nadie, aunque la gente lo olvide. Es como cuando pierdes un juguete de tu infancia y crees que ha desaparecido para siempre. Pero un día, de la nada, aparece en una caja vieja. Las almas olvidadas son así, almacenadas, esperando el momento adecuado. 2. Las oraciones y los recuerdos ayudan a las almas en el purgatorio. ¿Sabes cuándo le haces un favor a alguien y te lo agradece? En el purgatorio, las almas también sienten gratitud cuando alguien las recuerda. Podría ser una oración, una misa en nombre de la persona o incluso un pensamiento amable. Por ejemplo, si tu abuela murió y enciendes una vela o rezas por ella, eso ayuda. Incluso si ya está en el cielo, la oración puede acortar el tiempo de otra alma en el purgatorio. Es como si estuvieras echando una mano a alguien que espera en la cola. ¿Y las almas olvidadas? También reciben ayuda, aunque nadie los conozca. La Iglesia Católica cree que, en el Día de Todos los Difuntos, 2 de noviembre, se recuerda a todas las almas del purgatorio, especialmente a las olvidadas. Es como si todo el mundo se detuviera a pensar, ¿y esas personas de las que ya nadie se acuerda? Oremos también por ellas. 3. El purgatorio enseña que nadie es inútil. A veces pensamos que algunas personas no han hecho nada importante en sus vidas. Un anciano que pasó años en un asilo, un mendigo al que nadie ayudó, un niño que murió joven. Pero en el purgatorio, estas almas no son vistas como perdedoras. Tienen valor, incluso si nadie aquí en la tierra se ha dado cuenta. Es como un árbol en medio del bosque. Nadie la ve, nadie la admira, pero ella está ahí, cumpliendo su papel. Las almas olvidadas también tienen un papel, nos recuerdan que todas las vidas importan, incluso las más simples. 4. El purgatorio es un lugar de purificación, no de sufrimiento eterno. Mucha gente confunde el purgatorio con el infierno, pero son cosas diferentes. El infierno es como un fuego que nunca se apaga, un lugar de tristeza infinita. El purgatorio es más bien una quemadura que duele pero pasa. Es un sufrimiento temporal, hasta que el alma sea limpiada. Piensa en una sartén quemada. No lo tiras, sino que lo frotas hasta que se desprenda toda la suciedad. El purgatorio es este roce. Entonces el alma está lista para brillar. 5. Las almas olvidadas nos enseñan a valorar a las personas. Cuando pensamos en las almas olvidadas, nos damos cuenta de lo fácil que es dejar a las personas de lado. ¿Cuántas veces ignoramos a un vecino? ¿Nos olvidamos de llamar a un familiar o no prestamos atención a alguien que lo necesita? El purgatorio nos recuerda, todas las personas merecen ser recordadas.
Es como cuando ves una foto antigua y piensas, vaya, ya ni me acuerdo de esa persona. Las almas olvidadas son así. Existieron, vivieron, amaron, y de alguna manera, dejaron huella. Aunque nadie más lo recuerde, Dios recuerda. Resumen final. El purgatorio es como una sala de espera donde las almas permanecen hasta que están listas para ir al cielo. No es un castigo eterno, sino un tiempo de limpieza, como una limpieza del alma. Las almas olvidadas son aquellas que nadie recuerda aquí en la tierra, pero que no son olvidadas por Dios. Nos enseñan que todas las vidas tienen valor, incluso las más simples. Rezar por ellos, encender una vela o incluso pensar con cariño ayuda a cortar su tiempo en el purgatorio. Y, al final, el purgatorio nos recuerda una cosa importante: nadie es inútil, nadie es olvidado para siempre. Así que la próxima vez que pases por un cementerio o escuches hablar de alguien que ha muerto, es posible que esté en el purgatorio, esperando la oración. Y quién sabe, con un simple pensamiento puedes ayudar a un alma olvidada a seguir adelante. Imagínese que el purgatorio es como una habitación de hospital espiritual. Cuando alguien muere, no siempre se cura por completo de los errores que cometió en la vida. Puede haber dejado cosas sin resolver, arrepentimientos o incluso pequeñas heridas en el alma, como una persona que sale de una enfermedad, pero aún necesita descansar antes de volver a su rutina normal. En el purgatorio, estas almas no sufren como en el castigo, sino que sienten una especie de anhelo del cielo, como si estuvieran a la puerta pero aún no pudieran entrar. Es como hacer cola en el cine con la entrada en la mano, pero tener que esperar a que empiece la sesión. Las almas olvidadas son como esas personas que vivían sin hacer ruido. Tal vez fueron vecinos tranquilos, abuelos que cuidaban la casa, trabajadores que nunca aparecieron en los periódicos o incluso niños que murieron jóvenes. En la tierra, el tiempo pasa y la gente sigue adelante sin mencionar más sus nombres. Pero en el purgatorio siguen existiendo, esperando un gesto de cariño. No es que Dios los haya abandonado, al contrario, Él los ama tanto como ama a los santos. Pero necesitan ayuda para completar su purificación, y esa ayuda puede venir de nosotros. Piensa en alguien que conociste pero que ya no está aquí. Tal vez un tío lejano, un maestro de infancia o incluso un compañero de trabajo que falleció. Si ya nadie habla de ellos, si sus fotos se guardan en una caja y apenas se recuerdan sus nombres, podrían estar entre esas almas olvidadas. Pero una simple oración, como Dios, ayuda a esta persona a encontrar la paz, es un acto de amor. Es como tirarle una boya a alguien que nada contracorriente. El purgatorio también nos enseña algo sobre nosotros mismos. Si estas almas necesitan oraciones, significa que lo que hacemos aquí en la tierra tiene consecuencias. No solo para nosotros, sino para los demás. Cuando oramos por alguien, le estamos diciendo a Dios: me preocupo por esta persona, aunque el mundo haya avanzado. Es como encender una luz en una habitación oscura. Puede que no parezca mucho, pero para quienes están en la oscuridad, esta luz marca la diferencia. Y no tiene por qué ser nada complicado. No es necesario memorizar largas oraciones ni hacer promesas. Basta con un pensamiento sincero, una vela encendida o incluso un momento de silencio en memoria de esa persona. A veces, incluso un sueño o un recuerdo repentino pueden ser una señal de que un alma olvidada está pidiendo ayuda. Lo importante es no dejar que el olvido de la tierra se convierta en el olvido del corazón. En definitiva, el purgatorio es un recordatorio de que la vida no termina con la muerte. Y que, incluso después de que nos hayamos ido, la gente todavía nos necesita, no regalos ni flores, sino amor. Alguien que lo recuerde, aunque sea por un minuto. Porque en el fondo todos queremos lo mismo: ser recordados, amados y, algún día, encontrar el camino a casa. Y es precisamente este amor el que marca la diferencia en el purgatorio. Imagínense una persona que vivió una vida sencilla, sin grandes logros, pero que fue extrañada por quienes la conocieron. Tal vez una vecina amable, una tía que siempre hacía pastel para sus sobrinos o una compañera de trabajo que escuchaba los problemas de los demás. Cuando estas personas mueren, a menudo se las recuerda por un tiempo, pero luego la rutina se hace cargo y quedan atrás en la memoria. En el purgatorio no sufren el castigo, sino el anhelo, un anhelo por aquellos que los amaron y sin querer, terminaron dejándolos de lado. Piensa en alguien que conocías y que ya no está. Quizás incluso dejaste de hablar de esta persona porque duele recordarla.
Pero el purgatorio nos dice que este silencio no ayuda. No necesitas hacer nada grandioso, solo un pensamiento de todavía te recuerdo en tu mente. Una foto guardada con cuidado o incluso contar una historia sobre ella a alguien que no la conocía. Estos pequeños gestos son como gotas de agua que refrescan un alma sedienta de cariño. A veces las personas tienen miedo de recordar porque creen que les dolerá. Pero la verdad es que olvidar duele más. Es como si la persona hubiera muerto dos veces, primero, cuando el cuerpo dejó de vivir, más tarde, cuando nadie volvió a pronunciar su nombre. El purgatorio muestra que incluso las almas más olvidadas todavía tienen esperanza. No piden mucho, solo un poco de atención, como un hijo que espera un abrazo de su madre incluso de adulto. Y no son solo las almas las que se benefician. Quienes recuerdan también reciben algo a cambio. Es como encender una vela en la oscuridad, la luz no solo ilumina el camino del alma, sino también el nuestro. Cuando recordamos a alguien con amor, sentimos que la vida tiene más sentido. Es como si esa persona dijera, gracias por no dejarme desaparecer. Y de repente, el peso del anhelo se vuelve más ligero, porque sabemos que el amor no termina con la muerte. El purgatorio también nos enseña que nadie es demasiado pequeño para ser recordado. A veces pensamos que solo los famosos, los héroes o las personas muy queridas merecen ser recordados. ¿Pero qué pasa con ese señor que vendía pan en la esquina todos los días? ¿Y la señora que siempre les sonreía a los niños en la calle? También tenían sueños, miedos y personas que los amaban. El purgatorio no hace distinciones, todas las almas importan, porque todas fueron importantes para alguien. Así que no esperes a un día especial para recordar a quienes fallecieron. No es necesario que sea el día de los difuntos ni el aniversario de la muerte. Podría ser hoy, mientras tomas un café y recuerdas la risa de un amigo fallecido. O mañana, cuando pases por un lugar que te haga pensar en alguien. Lo importante es no dejar que el tiempo borre a las personas que formaron parte de tu vida. Básicamente, el purgatorio es una invitación a no dejar que el mundo nos haga olvidar lo que realmente importa. La vida es ajetreada, hay muchas preocupaciones, pero siempre hay un minuto para recordar. Y ese minuto puede marcar la diferencia entre un alma que espera sola y un alma que se siente todavía amada. Porque, al final, lo que todos queremos, vivos o muertos, es saber que a alguien le importa. Y que, aún después de tanto tiempo, todavía hay un lugar para nosotros en el corazón de alguien. Y este recuerdo no tiene por qué ser grandioso. No es necesario encender velas, decir largas oraciones o visitar cementerios si eso no tiene sentido para usted. A veces basta con un pensamiento rápido, un hoy me acordé de ti dicho en voz baja, como si la persona estuviera a tu lado tomando café juntos. O incluso una sonrisa al ver una foto antigua en el móvil, de esas que aparecen en recordatorios del día. Imaginemos, por ejemplo, una abuela que siempre hacía pastel de zanahoria con glaseado de chocolate. Años después de su muerte, hueles el mismo pastel en la casa de un amigo. En ese momento cierras los ojos y recuerdas cómo se reía cuando lamías la cucharada de masa. No necesita más que eso. Justo ese segundo en el que ella vuelve a existir, no como un recuerdo triste, sino como alguien que sigue siendo parte de tu vida de una manera diferente. El purgatorio, en esta idea, no es un lugar de sufrimiento eterno, sino un espacio donde las almas esperan una señal de que no han sido olvidadas. Y esta señal puede ser cualquier cosa, un objeto que la persona amó y que guardas con cariño, una canción que escuchó y que de repente suena en la radio, o incluso un hábito que heredaste de ella sin darte cuenta, como la forma en que sostienes una taza de café o cuentas una historia. El problema es que, con el tiempo, muchas veces olvidamos estos pequeños recuerdos. La vida nos empuja hacia adelante y las personas que se han ido se vuelven cada vez más distantes, como fotografías descoloridas en el fondo de un cajón. Pero el purgatorio nos recuerda que el olvido no es inevitable. Que podemos elegir, aunque sea por un momento, volver a acercar a esas personas a nosotros. Y no se trata solo de los que han muerto. A veces también nos olvidamos de los vivos, de aquellos que están a nuestro lado, pero a quienes tratamos como si fueran invisibles. Un padre que siempre pregunta cómo te fue el día, pero respondes apresuradamente. Un amigo que te llama para desahogarte, pero estás demasiado ocupado para escuchar. El purgatorio, en este sentido, es también una advertencia, no esperes a que sea demasiado tarde para decir, te recuerdo o eres importante para mí. En última instancia,
Lo que dice el purgatorio sobre las almas olvidadas es simple: nadie merece quedarse atrás. Ni los que se fueron, ni los que siguen aquí. Y la buena noticia es que nunca es demasiado tarde para cambiar eso. Todo lo que se necesita es un momento de atención, un pequeño gesto, un recuerdo que no necesita ser perfecto. Solo necesita ser verdadero. Porque, en el fondo, lo que todos queremos es lo mismo: saber que, en algún lugar, alguien aún guarda un pedacito de nosotros. Y que, incluso cuando la vida nos arrebate, ese pedacito seguirá ahí, vivo, esperando a ser recordado. Y esto es precisamente lo que hace que el purgatorio parezca tan aterrador. No es un lugar de fuego ni de dolor físico, sino de una soledad que duele más que cualquier castigo. Imagínate una persona que ha pasado toda su vida cuidando a los demás, dando consejos, ayudando sin pedir nada a cambio. Ahora, después de morir, se da cuenta de que ya nadie habla de ella. No hay fotos en las paredes, no se cuentan historias en las reuniones familiares. No hay nadie que encienda una vela o visite tu tumba el día de todos los difuntos. Es como si ella nunca hubiera existido. El purgatorio, entonces, se convierte en un espejo, refleja no solo lo que no hacemos por los muertos, sino también lo que no hacemos por los vivos. Piensa en un amigo de la infancia al que le perdiste la pista. Jugaron juntos, compartieron secretos, prometieron ser amigos para siempre. Pero la vida llevó a cada uno por caminos diferentes, y un día te das cuenta de que ya ni siquiera recuerdas su nombre. O peor, lo recuerda, pero nunca tuvo el valor de buscarlo. El purgatorio dice que esta distancia no es solo culpa del tiempo. La culpa también es de nuestras prisas, de nuestra pereza a la hora de mantener los vínculos, de la idea de que, algún día lo haré. Pero es posible que un día nunca llegue. Y cuando llega, a veces ya es demasiado tarde. Pero no tiene por qué ser así. El purgatorio también muestra que el olvido no es irreversible. A veces basta con un reencuentro inesperado, un mensaje inoportuno: uno estaba pensando en ti. Una mujer dijo que, después de años de no hablar con su abuela, soñó que ella le decía: ¿por qué no vuelves a visitarme nunca más? Al día siguiente, fue al cementerio, y al limpiar la lápida, encontró escondida entre las flores una vieja carta que le había dejado su abuela. Cosas así suceden todo el tiempo, pero solo nos damos cuenta cuando nos detenemos a mirar. Lo mismo ocurre con la gente que todavía está aquí. ¿Cuántas veces ignoramos a quienes nos necesitan? El compañero de trabajo que siempre parece triste, el vecino anciano que vive solo, el pariente lejano al que ya nadie invita a los almuerzos dominicales. El purgatorio no se trata solo de los muertos. Se trata de nosotros, los vivos, y de cómo nos tratamos unos a otros. Porque olvidar a alguien es fácil. Es difícil recordar, y aún más difícil demostrar que lo recordamos. La buena noticia es que no tiene por qué ser complicado. No es necesario hacer grandes gestos ni discursos emotivos. A veces un simple «¿cómo estás?», es suficiente. Un café con alguien que hace años que no ves. Una llamada para decir «hoy me acordé de ti». Una nota dejada en el escritorio de un colega «gracias por existir». Pequeñas cosas que sumadas no hacen que nadie se sienta olvidado. El purgatorio, al final, es un recordatorio: la vida es demasiado corta para dejar a la gente atrás. Y la muerte, por más triste que sea, no tiene por qué ser el fin de todo. Porque mientras alguien nos recuerde, mientras alguien guarde una historia, una sonrisa, un momento compartido, seguimos vivos. No en el cuerpo, sino en el corazón de quienes nos aman. Y eso, en el fondo, es lo que todos queremos: saber que, incluso después de habernos ido, todavía nos echan de menos. Ese alguien, en algún lugar, todavía nos extraña. Y por eso valía la pena tenerlo.